Bueno, buenas noches, bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar, entonces dar las noticias que hay y recordar pues que Lo Doy vive el aporte voluntario. Pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario, no mentira, hoy solo va a pasar uno porque el de las calcas se nos vació y estamos esperando que llegue la producción, perdón, pero bueno, pasa el aporte voluntario y con eso haremos las calcas pues, de este año, las bonitas que no las hemos hecho. Invitarlos también a lo que hay el jueves 31, con esto cerramos los 6 años de Lo Doy. Vamos a estar de fiesta en la Pascasia. Esa es una corrección que hay con el afiche, resulta que la Pascasia tenía un evento y se canceló, lo íbamos a hacer acá, pero entonces nos devolvimos, o sea, me llamaron hoy que cancelaron el evento, que lo podíamos hacer, entonces acepté porque eso es, me ha gustado el espacio y bueno, bacano irse a celebrar al centro. Ese día va a hablar alguien que habló, yo creo que el primer mes de Lo Doy Porque Quiero hace 6 años, que es Oscar Zapata, un compañero mío de la universidad, pues de nosotros, ya es profesor de la Universidad de Antioquia, y va a hablar, o la charla se llama sobre la materia oscura del universo, y eso es lo que va a hablar ese día ya en la Pascasia, entonces están todos invitados. Y bueno, sin más, por aquí tenemos un gran amigo que nos contactó, que es Edwin Gómez, ¿cierto? Y viene entonces, como ya saben, el tema de hoy es en tránsito, ya nos contarán qué es eso. Yo tengo a Luz Marina y a Edwin, pero sé que tienen invitada por ahí. Luz Marina es socióloga, feminista, activista disidente, y Edwin Gómez es videógrafo y director de la Fundación Terrícola. Muchas gracias y un aplauso para ustedes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy terrícola, hago parte de Fundación Terrícola hace unos mesecitos ya. Fundación Terrícola es una fundación con el objetivo de crear contenido audiovisual de calidad para promover el desarrollo social en todos los sentidos. Tenemos como objetivo, digamos, vincular a todos los terrícolas en una forma de convivencia tolerante, saludable y continua en la que todos podamos habitar. Hoy estamos aquí porque nos invitaron a hablar de En Tránsito, que es una serie documental que quiere visibilizar las T's de la sigla LGBT y Q. Y bueno, digamos que En Tránsito surge es por una discusión entre Edwin y yo, que hablaba sobre que pues cuáles eran las T's y qué representaban cada una de las T's. Sabíamos que eran 4, luego nos dimos cuenta que eran más, pero en realidad incluso nosotros que venimos de procesos sociales disidentes, no sabíamos bien qué significaba, y mucho menos sabíamos como qué implicaciones tenía cada uno de esos conceptos en la vida de las personas, y nos pareció urgente en medio de una coyuntura política nacional e incluso internacional tan poco tolerante, visibilizar de manera conceptual qué significaba. Y empezamos a hacer la búsqueda de las personas que representaban cada T, y nos dimos cuenta que además no era solamente un concepto, ¿cierto?, sino que cada una de las T's, que finalmente son unas siglas que ahorita vamos a ver en el desarrollo de los videos que significan,
también implicaban una vivencia muy específica en los sujetos que habitaban. Haciendo la primera, digamos, construcción conceptual previa a hacer las entrevistas y el proceso audiovisual, nos empezamos a dar cuenta que todos estamos en tránsito. Nacimos desnudos, el resto es puro travestismo. Entonces nos parece muy bonito como sí, todos estamos en tránsito, y ahí surge como el título de la serie documental. Ha sido una serie documental muy bonita. Vamos a presentar 2 de los capítulos que hemos desarrollado y ya continuamos. Desde muy joven me di cuenta que no era como los demás chicos, que mis sentimientos, gustos y deseos eran de mujer, pero tuve que comportarme como hombre. El haber nacido en una familia heteronormativa, machista, católica, de alguna manera me obligó a vivir en un rol que no era el mío. Mi nombre es Alexandra Herrera. Quiero compartirles algo de mi experiencia de vida. Cuando tenía 4 o 5 años, mi madre se da cuenta de que yo me estoy poniendo la ropa de mis hermanitas, y bueno, eso me reprimió, de alguna manera me censuró, ¿no? Ese comportamiento, y me lo acentuó con un pellizco torcido en el brazo. En razón de esa represión inicial, pues yo lo único que hice fue refugiarme en mí misma, ¿no? Me sentía como en un cuarto oscuro, donde únicamente podía ver la luz en la intimidad de mi cuarto. Cuando paraba frente al espejo, yo me miraba y me veía como lo que quería ser, ¿no? Una mujer. Y al igual que en mi niñez, pues también viví mi adolescencia de mujer, guardada, ocultada. A los 16 años salí por primera vez vestida de mujer. Me puse el jumper de mis hermanas del colegio, y bueno, creo que fue una experiencia maravillosa el salir a la calle. Yo a mis 17, 18 años seguía encerrada en ese cuarto oscuro, ¿no? Estudié administración de empresas. Yo recuerdo que los fines de semana, los viernes en la tarde, ellos invitaban a tomar cerveza, a jugar billar, ¿cierto? Y había uno que decía ahí, vamos a cazar maricas, ¿no? A mí me impresionaba mucho eso, pero me impresionaba más cuando el lunes siguiente llegaban el grupito que siempre salía a farrear, y llegaban contando de que efectivamente habían cazado maricas, que las habían agarrado a cinturón, que les habían dado pata, que les habían cortado el pelo. Entonces, eso para mí era traumático, me aterrorizaba eso. Cuando tenía 24 años, me invitaron a trabajar en Medellín. Conozco una chica, muy bonita ella. Creo que veía en ella la mujer que yo quería ser, y pues nada, a corto tiempo, después de una corta amistad, le propuse matrimonio. Esa relación duró 17 años, ¿sí? De las cuales pues se logró conformar una familia con 3 chicos. Como a los 8 o 9 años de casado, busco, no sé, de pronto
Alexandra empieza como a revivir, como a salir otra vez de las entrañas, como a salir a brotar nuevamente, ¿no? Y entonces vuelvo como a pensar en por lo menos en aprender o permitirme reconocerme otra vez como mujer. Fue un momento muy difícil. Renuncio a mi familia, renuncio a esa nueva familia y me aparto, ¿no? Definitivamente nuestra sociedad no está preparada para enfrentarnos a este tipo de casos especiales, que es una familia en la cual el papá es una mujer transexual. En cuanto a la lucha política, ha sido un proceso muy difícil. La reclamación, especialmente de los derechos de salud, ha sido muy complejo. Las EPS no están dispuestas a atender a las personas transgeneristas en esos requerimientos de salud, ¿no? Me tocó instaurar una acción de tutela que finalmente pues salió el fallo a mi favor y obligó a la EPS a que atendiera mis requerimientos en salud. Hay una permanente negación a ayudarnos a hacer ese tránsito de hombre a mujer. El diagnóstico se llama disforia de género. Pues, la psiquiatría nos reconoce como enfermas mentalmente, ¿no? Porque pues, nuestra mente no coincide con nuestro cuerpo, ¿no? O viceversa, nuestro cuerpo no coincide con lo que pensamos con lo que nos reconocemos frente a la identidad de género. Es lo que ellos llaman disforia de género, que está considerada por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud mental. Alexandra lo primero que hizo como estrategia para salir adelante fue reconocerse, hacer un autorreconocimiento, ¿no? Como mujer transgenerista, como esa mujer masculina de alguna manera, ¿no? En cuanto a sus rasgos físicos. Cuando yo hago ese autorreconocimiento, empiezo a ver las posibilidades de encontrar caminos que me ayudaran en ese tránsito. Las orientaciones sexuales y las identidades de género son dos cosas totalmente distintas, ¿no? En mi caso, mi orientación sexual es pansexual y mi identidad de género es transexual. Yo creo que si yo volviera a nacer, yo volviera a ser Alexandra, definitivamente. No me arrepiento de ello. Creo que lo que realmente me ha hecho libre y feliz. Con el sexo con el que fue asignado biológicamente e intenta hacer cambios biológicos y físicos en su cuerpo. La transgenerista también es lo mismo, pero digamos que la diferencia entre los transexuales y las personas transgeneristas es que los transexuales hacen el tránsito completo, o si no lo han hecho, digamos que están en camino a hacerlo o pretenden hacerlo. Entonces eso significa que también hacen un cambio no solo biológico y físico en su forma de vestir, sino que transitan en términos de sus genitales. Las personas transgénero también hacen un cambio biológico, físico, digamos simbólico en su forma de vestir, pero conservan los genitales del sexo que les fue asignado al nacimiento. Los transformistas son personas que hacen tránsito
muy específicos en términos de construcciones estéticas, presentaciones artísticas, shows, pero digamos que conservan la mayoría del tiempo el sexo, la identidad de género que les fue asignada al nacer. Y los travestis son personas que transitan permanentemente entre los géneros, es decir, bien su cotidianidad es como con el sexo, o sea, cisgénero, con el sexo que les asignaron al nacer, o bien hacen el tránsito hacia el otro género, pero no es algo estático. Digamos que la condición de ser travesti es que una vez se pueden ver masculinos, otra vez femeninos, y están transitando permanentemente entre esas dos líneas. Hay una T muy especial que nos dirige a Ana, que es una de las protagonistas del tránsito. La vamos a ver y seguimos como con lo que significa Ana. Soy una fuga, soy un tránsito hacia la nada, soy una fuga a lo salvaje. Es mi defensa, es mi quitarme del lugar del violentador para ponerme en un lugar donde yo decido. Empiezo el tránsito por muchos discursos, ideas y prácticas que conozco alrededor del mundo, que a mi manera de ver, que desde mi pensamiento y desde mi emoción son cuidadores y son amorosos y defienden lo que para mí es lo principal, que no es la mercancía, ¿no? Estudié ciencia política en la Universidad de Antioquia por esa misma búsqueda, ¿no? Creo que las búsquedas también son interseccionales, ¿no? Uno busca espiritualidad, busca cuidado, busca un montón de cosas y finalmente esas decisiones repercuten. Estudio ciencia política porque justamente veo que el habitar el mundo ya tiene unas implicaciones políticas. Cuando encuentro el discurso feminista, encuentro un montón de puntos en común y encuentro un montón de profundidad en discursos que yo apenas estaba sintiendo, ¿no? En acciones que yo apenas estaba percibiendo y en emociones que tenía muy encarnadas en mí. Y encuentro en el feminismo un refugio, una de esas herramientas que me ayuda a quitarme eso que me pesa un montón, que yo nunca decidí, que era el ser nombrado como hombre, el ser visto como blanco y el ser obviado como heterosexual. Y al quitarme eso, pues descubro ese campo de acción donde puedo inventarme. Para mí lo estético es pólvora, pues para mí lo estético es potente, para mí lo estético es una herramienta, porque finalmente a través de lo estético se hace toda una lectura del lugar que ocupas en el mundo, ¿no? Las personas que intentan leerte, porque es solo un intento de lectura, hablan desde la violencia, ¿no? Desde el no poder encasillarte, el no poder nombrarte, les genera un ruido increíble que en los peores de los casos se acciona de maneras violentas, ¿no? Con querer eliminarte porque les estás finalmente mostrando o estás evidenciando algo que para ellos no es natural. Cuando para mí ellos evidencian lo que para mí no es natural. Para mí no se puede hablar de soy queer, ¿no? O mi identidad es queer. Para mí lo queer es estratégico. ¿Y por qué es estratégico? Es estratégico porque en lo queer originalmente se describe no solo personas trans, sino personas tercermundistas en el primer mundo, como son las personas migrantes, las chicanas, las negras, las latinas que habitaban Estados Unidos. Era una manera de nombrar también todas esas formas que se salían, todas esas maneras que se salían y que se hacía a manera de insulto, ¿no? Y encuentro ahí entonces que también hay un planteamiento de que habitar el mundo en una búsqueda de placer, en una búsqueda de cosas bonitas, también es plantearse en el mundo en contra de un sistema económico que las impide, en contra de un sistema político que las reprime, en contra de un sistema afectivo propietarista. Y es finalmente lo que empieza mi tránsito, ¿no? Es una búsqueda política por fugarme del lugar violentador y que simplemente la identidad de género
o la expresión de género o la orientación sexual no me basta. Me fugo y me encuentro ahí con también esa pregunta por lo político, que mi sexualidad es potencialmente política porque finalmente está estorbando, está hackeando, está cuestionando a quien me ve, a quien se acerca, a quien se da cuenta que cada persona puede crear un mundo desde cero sin necesidad de adaptarse a ese guión tan rancio del hombre, de la mujer, de la heterosexualidad, del ascenso social, de la propiedad privada, de la familia, del poder en el Estado. Justamente el nombrarme trans a secas es como que no seguir tampoco una estética muy rígida, ¿no? El ser mujer, el habitar mujer en este heteropatriarcado es difícil. No puedo hablarlo desde la experiencia porque evidentemente no he sufrido la serie de violencias sistemáticas que sufre un cuerpo nombrado como mujer desde el nacimiento, pero sí puedo hablar sobre las violencias que sufre lo femenino, ¿no? O eso culturalmente visto como femenino y cuando se asume en un cuerpo. Si tuviera que definirlo, no, lo definiría como, o los conceptos más cercanos que se acercan a lo que vivo, es anarquía relacional, ¿no? Y que la anarquía relacional finalmente no tiene una definición con una serie de códigos y maneras como las tiene el poliamor. Comparto en este momento íntimamente con una persona que amo profundamente, pero que ese amor es tan profundo porque es un amor que se expande. Es que la idea del amor romántico es violenta porque trata a las personas como propiedad, ¿no? Y la propiedad finalmente es una construcción de tengo poder sobre algo. Cuando uno no concibe a otra persona como propiedad, pues tampoco uno tendría sentido tener celos, ¿no? O sea, suena fácil, obvio, a mí me ha costado, pero ahora lo disfruto, digamos que es algo que también se puede desaprender, que es el miedo. Pienso que hay que hackear lo que creen que somos para desde ese hackeo, desde esa anulación, desde ese estorbo, desde esa obstaculización, poder conocer, explorar y reconocer lo que nos gusta, ¿no? Y finalmente vivir muchos mundos posibles, pero no vivir siendo un violentador y morir sin darnos cuenta que lo fuimos. Bueno, en la construcción del tránsito, encontrarnos con Ana nos abre no solamente el espectro de todas las otras posibilidades, sino también como profundamente, en términos personales, la visión política del mundo, y es una de las razones por las que la invitamos. Hola, yo soy Ana, muchas gracias por invitarme. Creo que la oportunidad de estar acá es también empezar a hablar de un ejercicio que pasa en los cuerpos trans, que es el ejercicio de la representación, ¿no? Y cómo se representa un cuerpo desde lo audiovisual, que asimismo se construye como una representación estética. Entonces es muy interesante como el encuentro con Edwin y con Luz, porque finalmente creo que las personas trans hemos construido, al igual que muchas otras personas, una importancia muy grande a la construcción del cuerpo, ¿no? Y en la construcción del cuerpo pues hay una textualidad que finalmente es lo que se hace violento, el no poderse categorizar entre hombre o mujer desde esa primera impresión cuando te miran, pero poder llevar esa textualidad a una traducción en el ejercicio audiovisual es muy importante. Es decir, vas por la calle, te miran, no te clasifican, hay ciertos sentimientos, pero se va solo el cuerpo o ese texto en el cuerpo leído sin la traducción de quien lo porta. Poder hacer ejercicios como en tránsito pues permiten como esa traducción, ¿no? Lograr definir esa textualidad del cuerpo, que es una textualidad plástica, literalmente, porque vas por la calle, ves y eso estético te detona, y poder decir que hay detrás de
de esa construcción o de ese texto que por lo general o históricamente se ha visto hecho a un lado. Entonces, como en ese encuentro logramos un diálogo muy lindo y pues esos han sido un poco de los resultados que son como los 3 capítulos que va hasta ahora. Bueno, vimos que lo más impresionante en términos personales para nosotros desde la construcción del documental hasta lo que percibimos en la gente es esa construcción de lo queer, ¿cierto? Además que nosotros, pues cuando nos acercamos a Ana, además no lo conocíamos conceptualmente en todo el juicio de la palabra, pues además de que yo creo que fue un resultado muy bonito, quisiera que nos hablaras de qué significa lo queer. Bueno, pues lo queer es como muy problemático, ¿no? Para quienes no se han acercado, lo queer es como la última sigla que se ha sumado a toda la reivindicación de lo LGBTIQ, de las lesbianas, los gays, los trans, todas las personas que somos trans, las intersexuales y la Q. La Q es como un término muy problemático, digamos que ahora está en un momento histórico en el que se ha leído de muchas maneras, se interpreta de maneras muy diferentes. Como yo lo interpreto, no es como una identidad. Para mí es erróneo que históricamente se haya puesto al final, porque muchas gentes definen que lo queer es no ser ni hombre ni mujer, pero creo que el hecho de ser homosexual, lesbiana, trans ya no te hace ni hombre ni mujer, entonces habría que reconsiderar eso. Y lo más importante, por lo que parte de lo queer, que creo que es lo que no se ha tomado en cuenta desde una de las interpretaciones, es que se toma lo queer como una identidad más, cuando la estrategia de lo queer es finalmente poder tener un espacio de construcción fuera del género y del género binario, justamente para no tener que encasillarse en un montón de obligaciones que recaen cuando uno se nombra, cuando una se nombra como hombre, como mujer, como masculino, como femenino. Entonces es como una fuga, y si la fuga cae como en una identidad, pues pierde sentido como que haya estado ahí. Ana, yo quisiera, por favor, que parte de todo lo que tuvimos que editar, que además fue súper difícil editar a Ana, fue una conversación súper bonita y muy chévere, y editarlo fue un camello, como que queríamos que quedara todo, pero lo teníamos que reducir. Es la significancia que tiene lo queer, no solamente en términos de lo no identitario o de lo simbólico mismo, en términos de la representatividad, sino de la apuesta política con respecto no solamente al sistema sexogénero y a la heterosexualidad y al sistema patriarcal, sino en general al sistema capitalista, neoliberalista y a todas esas opresiones más grandes que finalmente están sobre todos los cuerpos, cisgénero o trans. Sí, pues creo que como todas esas apuestas por los distintos frentes son un montón de estrategias pues propias del feminismo, ¿no? El feminismo las ha propuesto como de muchas partes, y digamos que hay como una fractura histórica, y es que los cuerpos, solo los cuerpos de mujeres cis, los cuerpos de mujeres lesbianas, hasta hace muy poco estaban enunciándose desde el feminismo, pero históricamente hay un cambio, y es que muchos cuerpos más se suman como a todo ese legado histórico, y ahí es donde surgen como este otro tipo de alianzas, como este otro tipo de estrategias que buscan finalmente es eso, como establecer un lugar en el mundo creado, como finalmente construir la identidad, como si fuera toda una propuesta artística que tiene que pensarse cada aspecto, como salir de la nada, pero en ese, y es muy personal, en esa construcción de lo que soy o de cómo habito el mundo, evitar como el mayor daño posible, ¿no? Que es como un legado también del feminismo, que es el cuidado. Bueno, ahí cuando yo conocí a Ana me pareció como muy extraño que se mencionara como feminista, justamente, no extraño en un mal sentido, sino como no tan cotidiano, porque bueno, yo me considero feminista, yo vengo como de la Escuela de Formación Feminista de Medellín, y un debate muy importante es considerar el feminismo en los hombres, ¿cierto? Cómo se relaciona el feminismo en los hombres, siendo, digamos que un sistema sexogénero que ha sido apabullante solo para las mujeres. Bueno, primero hay que determinar que el feminismo no es una construcción de las mujeres ni por las mujeres, ¿cierto? Además,
solamente se queda en la génesis decir que el feminismo es de mujeres, sino que es un lugar en el que se pretende encontrar no igualdad, sino igualdad de condiciones en el acceso a todos los derechos humanos, que además son derechos humanos, entonces deben incluir hombres y mujeres. Quisiera que nos hablaras también cómo entras tú al feminismo. Pues bueno, primero como me acerco mucho desde mi planteamiento, tenía un planteamiento crítico como inicialmente al sistema económico, y ahí fui leyendo y terminé como en el feminismo como una crítica al sistema económico, y después encontré que finalmente había una crítica a muchos otros aspectos. Cuando lo conozco, pues realmente uno, cuando empieza a cuestionar como esa pregunta por si soy hombre o soy mujer, o por qué soy hombre, o quién me ha decidido hombre o mujer, pues uno empieza a encontrar un montón de inconsistencias, ¿no? Inconsistencias en la historia de vida que no significan que como nació gay desde pequeño o es que era una mujer, sino que simplemente son inconsistencias que se dan cuando algo es aprendido, como el lenguaje, ¿no? Me di cuenta en esa lectura del feminismo que lo masculino y lo femenino, y eso encarnando ciertos cuerpos, pues era un proceso social y cultural que realmente no tenía por qué obligarme a estar ahí, porque me estaba trayendo problemas, ¿no? Finalmente siempre trae problemas la construcción de ser hombre, también tiene implicaciones cuando se es pequeño, cuando se es pequeña, y es finalmente una exigencia por la fuerza, una exigencia por poder estar preparado para responder con violencia frente a los problemas, para poder guardarse un tipo de sensibilidad solo destinada a las mujeres, y todo eso pues finalmente eran cosas que incomodaban, como cuando rompo esa estructura y decido como no nombrar o no alejarme de eso que es ser hombre o ser masculino o ser un hombre masculino heterosexual, pues empiezo a encontrar que traen un montón de beneficios, porque todo ese montón de cosas a las que no tienen acceso ciertos cuerpos por su genitalidad, pues se pueden volver a tener, ¿no? Entonces creo que ahí empieza como toda la espiral. En la parte final del video hablas como de muchas interseccionalidades que te habitan, ¿cierto? No solamente el feminismo, el considerarte trans, sino también eres antiespecista y tienes otras luchas ahí importantes que para mí son vitales que las conozcamos todos. Sí. Ok. En la parte final del video ella habla no solamente habla de varias interseccionalidades que la habitan, entre esos también eres antiespecista, eso qué significa y cómo eso está relacionado con esos otros ámbitos políticos que están en ti. Pues bueno, digamos que como se han sumado un montón de estrategias que me han como liberado de ciertos lugares de enunciación en el mundo. Pues finalmente la etnia, que digamos que acá tiene un peso no tan fuerte, pero cae mucho, pues el sexo, el género, pero también pensarnos como, y me gusta mucho como el hecho de Fundación Terrícolas, pensarnos como que el mundo lo habitamos un montón de seres vivos, ¿no? Seres vivos que no todos ni todas son humanos o humanas. Entonces desde el pensar cómo la Tierra es un gran ecosistema y cómo el habitar desde un enunciado humano como antropocentrista, es decir, como somos humanas, estamos en la cúspide de la cadena, podemos hacer uso del resto de seres vivos y de mundo como recursos, pues vi ahí también una violencia, ¿no? Y también ahí mi búsqueda creativa, personal, espiritual, política, siempre ha sido por generar espacios como de cuidado, alejados del generar violencia más que la necesaria para defender ese espacio, ¿no? Y en eso pues me encontré también en ese lugar, ¿no? En que finalmente sí, comía cadáveres, que finalmente los procesos de los alimentos que llegaban a mi plato estaban cayendo en un montón de violencias, que las estrategias para evitarlas pues eran más sencillas, ¿no? Muchas más sencillas, porque finalmente no cae todo este aparato represivo que cae, digamos, frente a las personas trans o frente a las personas homosexuales. Como eres vegetariano, eres vegana, sí hay una serie de señalamientos, pero es mucho más fácil. Entonces es como una estrategia en la que me mantengo, pues el veganismo, el antiespecismo. Considero que
alimenta y nutre ese espacio de cuidado que busco, y se me hizo como muy sencilla. ¿Cómo se atraviesan? Pues finalmente desde eso. Si partimos del pensamiento de que ningún ser vivo es superior a ningún otro o a ninguna otra, pues partimos de que ni por el color de piel, ni por su sexualidad, ni por su clase social hay o se pertenece a una jerarquía dominante. Pues también, si llevamos eso a la lectura con el resto de animales, con el resto de especies animales diferentes a la humana, pues la lógica es la misma. Pues ahí Ana hace también como una conclusión de lo que pretendemos en Fundación Terrícola, y es como lograr una estabilidad entre todos los seres que habitamos esta única casa que tenemos. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, sugerencia, como para nutrir el debate de no solo en tránsito, sino también de las diferentes identidades de género con respecto a Ana y a lo que estamos haciendo. Yo quiero preguntar por que eran unas 3, pero que... Nos faltan hacer 2, o sea, en este momento estamos en la construcción de 2 test más. Bueno, aquí les presentamos a la transexual. Pero la pregunta me avanza el discurso que que eran, como son 4, pero no están todas. Sí, bueno, claro. Más por ese lado. Muy bien. Bueno, digamos que vamos a remitir primero a lo que significa la sigla LGBT. Y la sigla está dividida en 2 partes. La primera parte de la sigla contiene la L, la G y la B, que son opciones sexuales, es decir, son lesbianas, gays y bisexuales. Son personas que, sin tocar su identidad, digamos que tienen una preferencia sexual en cada uno de los casos hacia el mismo género, en el caso de las lesbianas y de los gays, y en los bisexuales hacia ambos géneros. La segunda parte de la sigla considera ya las identidades de género, que tienen, donde están las T's, que son las 4, que ahorita hago como una profundidad más específica sobre eso, y la I, que son las personas intersexuales. Hasta el momento se han descubierto como 64 tipos de intersexualidad. Entonces muchas personas incluso pasan su vida entera sin saber que son intersexuales y lo descubren en un momento cuando les hacen una biopsia o tienen alguna enfermedad o acuden al médico por algo y se dan cuenta de la interseccionalidad, porque no es algo tan específico, que además sugiere que también el sexo y el género no es algo así tan biológico y tan determinado, sino que es una construcción cultural. Ya volviéndome... Pero tengo una pregunta frente a eso, porque es que tú al principio decías que las primeras estaban como direccionadas hacia la orientación y las otras hacia la identidad. Entonces, si digamos yo ni siquiera me puedo dar cuenta que soy intersexual, ¿cómo eso puede afectar mi identidad? Bueno, eso sucede porque si bien digamos que no lo consideras de manera consciente, pueden haber en tu sistema endocrino o en tu comportamiento muchas actitudes que están determinadas hacia el otro género, ¿cierto? Ahora bien, hay muchas personas, incluso desde el 2010 se creó una liga de defensa para personas intersexuales, porque habían unas intersexualidades muy, digamos, bruscas al momento de nacer, y lo que hacían los médicos era, no, parece más una niña, entonces, digamos, le cortaban el clítoris y ellos mismos determinaban al momento del bebé nacer si parecía más hombre o si parecía más mujer. Desde el 2010 que se creó a nivel internacional con apoyo de la ONU una liga para la protección de personas intersexuales, donde se le obliga a los médicos que no hagan eso, porque incluso estaba en el manual de nacimiento, o sea, en el manual médico de nacimiento estaba. Entonces, pues ya que la persona escoja o que incluso descubra su propia interseccionalidad, ¿cierto? Como que esté en el lugar que prefiera. Eso con respecto a la I, que además es bien problemático, porque como hay tantas opciones de ser intersexual, puede ser una mujer con pene o un hombre con ovarios, que además se descubre solamente de manera interna y que menstruan, ¿cierto? Hay 64, entonces como que determinarlo y que incluso se incluya como una identidad de género es muy difícil,
porque muchas de las personas no lo conocen, o hay muchas también personas que no lo tienen como explícito en el sistema reproductivo, sino que tienen un sistema endocrino más masculino, que produce más testosterona siendo mujeres o siendo biológicamente mujeres, o al revés, ¿cierto? Que produce más estrógenos siendo biológicamente hombre, o determinado como hombre el nacimiento. Pero volviéndome a las T's, bueno, digamos que en esa sigla LGBT hay 4 T's, que son las que hasta ahora nos acompañan en tránsito, que es transexual, transformista, transgenerista y travesti, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas más. Por ejemplo, en la búsqueda de esas T's nos encontramos a Ana, que no se menciona en ninguna de ellas, ella se menciona simplemente como una mujer trans. Entonces también digamos que la categoría sale por el peso político que incluye cada una de ellas, ¿cierto? Si bien hay una persona que se considera transformista, haciéndolo específicamente solamente para momentos estéticos o artísticos, en cualquier momento puede hacer un tránsito. Además, porque digamos que otra de las cosas importantes que quiere develar en tránsito es que eso en ningún momento es estático, ni en las personas que somos consideradas cisgénero, es decir, que nacimos que nos otorgaron un sexo al nacer y que crecimos con él y lo aceptamos como parte de nuestra identidad, no es estático, o sea, todo el tiempo estamos haciendo tránsitos, no necesariamente sobre lo masculino y lo femenino, sino también sobre las concepciones políticas que están sobre nuestros cuerpos, y nuestros cambios estéticos también son tránsitos que no son castigados porque no transgreden la forma de ser hombre o ser mujer, pero que sí demuestran que hay muchos otros posibles tránsitos, que es lo que, digamos, una de las críticas profundas que en la construcción del tránsito hemos tenido frente a las 4 T's, porque además finalmente, aunque es muy importante visibilizarlo y que las personas lo entiendan, lo comprendan y sobre todo lo respeten, también termina delimitando algo tan volátil como la identidad propia, que nunca en ningún momento de nuestra vida, desde la niñez hasta que morimos, es estático y permanente. Todo el tiempo está transfigurándose y transformando también lo que somos, no solamente en términos de lo simbólico y de la representatividad estética, sino en lo más profundo de nuestro ser, cómo pensamos y cómo nos enfrentamos frente al mundo. Voy a tratar de ser coherente con lo que voy a decir porque tengo como 1000 ideas regadas, pero me parece como súper interesante lo que decía Ana de la lectura de los cuerpos como texto, y a partir de eso como complementarlo con lo que tú dices. O sea, a mí me parece que el texto y el lenguaje son un limitante en este tema como de la sexualidad y la identidad de género, sobre todo si uno pues me refiero a que como que intenta encasillar un poco, pues como que sobre todo como siglas, que se vuelven como etiquetas, digamos lo que estabas hablando, como que hasta ahora se conocen tantas T's, hasta ahora se conocen tantas I's, o sea, y como que cada uno puede fluir, lo que te decías al final también, como cada uno puede fluir a lo largo de su vida como LGTBIZ, lo que lo decía también, que la Q puede borrar a todos los demás porque todos los que entran en LGBTI son Q. Entonces, digamos, yo pensando en un mundo ideal, sería chévere que se eliminara todo eso, ¿cierto? O sea, que las personas pudieran ser simplemente personas y fluir. Pero quiero saber, pues, Ana, ¿qué piensa, pues, como de, no sé, obviamente? Sí. Pues yo ahí encuentro una encrucijada, la he pensado un montón. Por una parte, el hablar de travestis, de homosexuales, de lesbianas, es adaptar el discurso médico que nos ha patologizado durante toda la historia. Entonces eso me parece súper peligroso, porque es como, empezando, a ver, vamos a alargar un poco. El género lo inventa John Money,
John Money es un médico que hace intervenciones genitales en los chicos y en las chicas intersex cuando nacen y necesita darle nombre a todo el proceso que va a hacer para que se adapte a los genitales que debería tener. Cuando tiene esa necesidad, nombra el género. Y dice, el género es una construcción cultural que le vamos a meter a este cuerpo sin que él sepa que le hicimos una operación para que sus genitales se parezcan a una vulva o un pene, y sobre eso papás, médicos y escuela vamos a trabajar para que él nunca sepa que fue intersexual, sino que toda esta construcción que tenemos acá, que estamos generando desde las hormonas hasta la educación, la vamos a llamar género, y como le pusimos o le adaptamos una vulva, va a ser femenino. El que los médicos se hayan inventado el género y desde ahí empezaran a patologizar la homosexualidad, se creó para patologizarse. Antes de los 80 ser homosexual era ser un enfermo, hasta hace medio año ser trans sigue siendo un trastorno mental. Entonces son etiquetas que vienen desde el lado, digamos, médico más violento, porque hay un lado médico que, digamos, sí ha mostrado cierto tipo de voluntad para convertir el cuerpo en algo libre, pues en una creación libre, pero es muy difícil. Esos médicos que han querido controlar todo el tiempo y mantener la heterosexualidad han creado esas categorías. ¿Qué ha pasado? Que todo el movimiento social se ha juntado alrededor de esas categorías como una estrategia de poder agruparnos y reivindicarnos. Pero, y esto es pues muy personal, en ese ejercicio de adaptar la patologización o el discurso médico que antes me intenta corregir para unirme con los otros, termina dándonos un orgullo, y no solo el orgullo, sino generando un montón de dinámicas sociales alrededor de esas identidades que se vuelven justamente una identidad. Entonces pasa de ser una patologización a una identidad, y no solo una identidad, sino como un espacio de encuentro de muchas personas. Y se siente bien, ¿no? Al igual que la gente es futbolista y se reúne alrededor del fútbol, al igual que la gente, no sé, le gusta el whisky y se reúne a catar whisky, al igual que eso genera un montón de agrupaciones históricas y mundiales desde las que se empiezan a reivindicar derechos. Entonces como que se coge la bola, se intenta voltear, pero lo que genera es seguir encasillándonos, porque ya no es solo, digamos, el homosexual, sino que el homosexual tiene unas tiendas específicas donde compra ropa, unas maneras específicas de hablar, unas maneras específicas de dirigir su sensibilidad artística, y se convierte también en una prisión. Yo por eso, como cuando hablábamos con Luz, con Edwin, yo decía que me gustaba lo trans, porque lo trans es una construcción que han creado los grupos de personas trans en el mundo, muy reciente, que lo que dice es no queremos que nos agrupen, dependiendo si tú tienes genitales superados o no eres si tú tienes tantas hormonas eres esto, como no queremos, simplemente queremos quedarnos en ese prefijo de trans de tránsito y nombrarnos desde ahí para agruparnos sin tener que delimitarnos. Entonces por eso, digamos, yo me paro desde lo trans, porque me parece como una estrategia que permite, sí, menos limitante, porque finalmente es un tránsito hacia donde, no hacia muchos lados, simplemente es el aceptar que soy un devenir, y un devenir creativo, un devenir sexual, un devenir, pero el no nombrar a los grupos desde lo lésbico, desde lo homosexual, también implica el no poder reivindicar una serie de demandas o de denuncias, al menos a nivel de derechos humanos, frente al sistema legal que necesita nombrarlos. Entonces es como, yo ahí no tengo como una respuesta, pero sí hay como mucho ruido, como que no es algo claro, y generar ruidos dependiendo de por dónde se miren, pero creo que ahí deja más claro ahí además pasa algo que a mi modo de ver es supremamente violento, y es que, bueno, están dos mujeres trans, y una es transexual y otra es transgenerista, pero tú las ves como mujeres, pero entonces tú le tienes que preguntar, oíste, ¿vos tenés pene? ¿Te gusta tener pene? ¿O te lo vas a quitar? ¿O ya te lo quitaste? ¿Cómo fue eso? Que además termina siendo algo supremamente violento en el término de etiquetar a esa persona, ¿cierto? Que simplemente es un cuerpo que está viviendo. Ahorita que mencionabas eso de que en un mundo utópico no deberíamos ser nombrados, es algo que Edwin y yo hablamos mucho, y es porque pese a que reconocemos digamos, la necesidad urgente de que
todas las personas sean reconocidas en su identidad y por eso surge en tránsito, no debería en principio tener que existir esa diferencia. Ahora bien, existe la diferencia porque estar en tránsito, ser un cuerpo en tránsito, no es simplemente la construcción subjetiva sobre ese cuerpo, sino que hay un montón de implicaciones políticas y económicas y simbólicas sobre esas personas. La misma Alexandra en el primer video que vimos lo decía, ¿cierto? Es más difícil conseguir trabajo si eres trans, tu familia seguramente te rechaza, ese primer núcleo no entiende, la sociedad no está preparada y la cito a ella para la construcción de una familia donde el papá es una mujer transexual. Y es importante, digamos, que reconocer eso, pero en principio no tendría que ser necesario si simplemente aceptáramos que son cuerpos humanos, más allá del género que nos obligan a tener en el nacimiento, porque no se nos preguntan si somos heterosexuales, ¿cierto? Que también es una de las grandes inquietudes que ha dejado en tránsito. Además, porque yo pienso que sigues habiendo una falsa aceptación de todo lo que implica la sigla. Uno se encuentra con padres de familia que dicen, no, si yo acepto, no hay ningún problema, claro, que pero ¿qué pasa cuando es tu hijo, cuando es tu hija, que está presentando una condición, que está empezando esa transformación, en esa aceptación, no solamente de su cuerpo, de su todo? Entonces esa falsa aceptación hace que lo veamos muy bonito desde afuera, pero que no estemos tomando esa tranquilidad de más que ser cualquier otra cosa, seamos humanos dentro de la misma casa. Entonces yo pienso que eso es lo que más falta a las personas, y lo digo así, a quedarse en el closet, pasar la sala, el televisor y de todo para allá, en vez de explorarse. Y es verdad. O sea, por ejemplo, con los términos peyorativos a mí siempre me han molestado. Me tomé el trabajo, mi trabajo de grado de la maestría tiene que ver con comunidad LGBTI, y ahí descubrí el queer. Y me puse a averiguar qué era María, porque más de uno ha dicho marica aquí sin necesidad, con necesidad o lo que sea. Y resulta que etimológicamente marica es una María pequeña, dulce, femenina. O sea, como nosotros le decimos Martica, ponemos el diminutivo, a Martica se lo ponemos a María, que da marica. Entonces, nosotros fuimos los que desde nuestra falsa aceptación no somos capaces de mirar ese femenino bonito en el otro o la otra, o eso masculino que lo está marcando, o eso llamado de cualquier manera, porque cualquiera tiene el derecho a explorar como quiera y hacia donde quiera. Como en el caso de Ana me parece muy bonito que vaya por encima de eso. O sea, las etiquetas y los nombres desde lo lingüístico han hecho que lamentablemente nosotros tratemos de nombrar al otro cuando no somos capaces de hacerlo. Claro que sí. Cuando no somos capaces de cumplir. Yo voy a hacer un análisis feminista de lo que acabas de decir y muchas gracias. Y es que en una sociedad tan patriarcal como la que habitamos, el problema no es frente a la diferencia en sí misma, sino a que esa diferencia se enmarque desde lo femenino. O sea, no a que eso sea hombre o mujer, ese no es el problema es que eso sea femenino, porque lo femenino es débil, porque lo femenino está en la casa, porque lo femenino tiene un rol específico y determinado, y es un rol además, digamos, inferior a lo masculino. Entonces además que la mayoría de, digamos, críticas hacia esos tránsitos no es por el tránsito mismo, sino porque se feminiza un cuerpo, digamos, naturalmente masculino, y no es porque se feminice, sino por las implicaciones políticas que tiene que tiene eso, ser femenino en esta sociedad, ¿cierto? Además que pasa algo muy chistoso con respecto a lo que estamos mencionando, y es que también se construyen unas formas de ser gay, ¿cierto? Entonces el gay exitoso, bonito, masculino, fitness, con una pareja perfecta, que termina también reproduciendo esa lógica, ese discurso de la familia, ¿cierto? Entonces son gays
clase media alta en ascenso y con ganas de ascender muchísimo más, que consumen productos específicos en lugares específicos, que quieren tener niños también así, ¿cierto? Entonces que no solamente hace una reproducción pobre de la estructura familiar, sino que en función de eso reproduce los vicios más feos del capitalismo y de la familia. La propiedad privada sobre el otro, la tenencia del hombre o de la mujer, además que se construyen en esas mismas relaciones cuál es la mujer, cuál es el femenino, cuál es, ¿cómo es que se dice? El activo pasivo, que también terminan siendo figuras y roles muy representativos de lo que significa en nuestra sociedad ser hombre o ser mujer. Pronosticamos. Ella es politóloga, ella sabe hacer eso. Pues, si visualizan el escenario positivista, pues los seres humanos por lo general no positivistas son los más pesimistas, ¿cierto? Y a veces el pesimismo tiene cierto encanto. Pero me preguntas por la utopía o por la proyección en el contexto realista. La realidad podría pasar en esa reivindicación. Vamos a poner a Ordóñez del presidente. A Claudia López. Sí, pues eso cambia la vuelta. Drástica. Pues, a ver, hay algo, y es que la legalidad y la política oficial son maneras que han intentado cambiar la mentalidad de las sociedades, pero cambiar la mentalidad de la sociedad es súper difícil. Por ejemplo, para lograr, o por lo menos yo creo, para lograr el reconocimiento de personas no heterosexuales no se requiere que se reconozcan, sino que yo deje de pensar que por ser heterosexual tengo superioridad a vos. Y eso es súper difícil porque no depende tanto de mí, sino del heterosexual que no quiere perder el privilegio de hacerse en el mismo nivel. En ese sentido de que es un problema estructural, pues la proyección es muy negativa, porque finalmente, digamos, en Colombia la Corte Constitucional tiene es uno de los países que mayor sentencias tiene a favor de las personas intersexuales, y es uno de los países donde menos movimiento social hay frente a eso, donde más invisibilizado está, donde siguen estando las prácticas de mutilación genital, donde a las personas trans, saliendo del lado de la Corte Constitucional, siguen asesinándola por su condición de trans, donde incluso, y más común, a las mujeres siguen matándolas por su condición de mujeres, que son los feminicidios. Entonces, en una proyección real estamos muy lejos como de lograr un lugar como que tenga al menos las condiciones para que eso suceda. Eso por una parte. Por una parte, pues lo real, los feminicidios para mí son la muestra más evidente de ese odio a lo femenino, de ese, no es solo los dos homosexuales, si son de plata y se ven masculinos y pasan desapercibidos, que es como una etiqueta de una violencia que se usa muy frecuente, pues están bien, pero no la loca, la maricacharra, la feminada, esa sí se le burlan, esa sí se le ven las plumas. ¿Por qué? Porque adopta cuestiones femeninas, porque justamente las sociedades occidentales están fundadas sobre una superioridad de lo masculino, y lo femenino sigue siendo, así no esté en los cuerpos como con vulva, sigue siendo la burla, sigue siendo lo inferior, sigue siendo eso, por una parte. Y por otra parte, pues es muy difícil como caminar eso, porque no se trata de que los cuerpos habitemos solo un sexo, una identidad sexual o una orientación sexual, sino que los cuerpos nos atraviesan, pues, lo que se llama, o se lee de la interseccionalidad, una matriz de violencias, ¿no? Entonces no es lo mismo el homosexual rico que la mujer pobre, o que la mujer trans negra pobre. Si me van a entender, hay un montón de violencias mucho más allá del reconocimiento
de la orientación sexual, que son unas condiciones materiales que el capitalismo pues no va a permitir, porque en la brecha de desigualdad pues siempre va a estar aumentando la brecha, porque en eso se fundamenta como el sistema económico. Entonces no basta solo con reconocerme como persona no heterosexual, sino también no voy a tener el acceso, por ser no heterosexual, a los medios, como no de producción, sino al dinero. A los medios materiales. A simplemente condiciones dignas materiales. Entonces por eso la marica intenta masculinizarse para poder conseguir trabajo y pasar desapercibida y meterse en el armario, no solo porque le dé miedo del señalamiento de la familia, sino porque le da miedo perder su trabajo, le da miedo que no sea aceptado, no sea tenido en cuenta. Entonces son un montón de entramados que yo la verdad siento que son muy difíciles. Creo que la estrategia más pronta es crear espacios seguros, lugares donde podamos dialogar desde la diferencia y desde ahí como poder establecernos un poco y irlos multiplicando. Y cerrar. Por eso mismo yo creo y soy positivo de que puede cambiar pronto. No creo que sea tan lejos. Pues el hecho de que lo estemos hablando aquí tan abiertamente es un hecho pues, de que estamos cambiando, lo estamos adoptando. Por ejemplo, los feminicidios, un poquito como el Guillermo Zamboni, nos dimos cuenta que han reducido pues, a comparación de sí, la estadística es que han reducido los feminicidios. Entonces, lo veo un poco más positivo. Caminar por la calle, que dos personas se sientan tranquilas de estar juntas, para mí es otra muestra de que eso está cambiando y que nos está protestando. En Medellín, no sé, en trabajo. Y tengo una pregunta acerca del ruido, que vos mencionabas en el video, de que pues todos tenemos como las ganas siempre de categorizar a alguien, que no sé si vos lo seguís haciendo, si vos cada vez que es una persona la seguís categorizando, o vos cómo aceptás a una persona, pues es una persona, o qué es para vos, y cómo deshacerme de ese ruido, cómo desaprender que una persona es como una persona, si me puedes dar un... Pues bueno, yo intento hacerlo, la verdad, intento siempre hacerlo y me gusta más que todo por la sorpresa, ¿no? Y me gusta sentarme con la gente y conocerlo desde donde la persona quiera decir quién es. Hay estrategias, hay estrategias frente a esto de lo LGBTI, que es nombrarse como disidente. Yo decido de ese sistema binario, de ese sistema normativo, heteronormativo, y somos disidentes sexuales y de género. Es una de las estrategias que ha salido. Otra estrategia que me parece muy provocativa porque siempre genera diálogo y siempre permite cosas es hablar evitando los pronombres femeninos o masculinos, desde la E, por ejemplo, o desde simplemente cambiar como el hombre que viene, sino como por la persona. Como cuando uno cambia esos, yo creo que el lenguaje es poder, ¿no? En el lenguaje se reproducen un montón de realidades, y si empezamos a cambiar el lenguaje y la forma de nombrarnos y eliminamos desde ahí como esa diferencia masculina-femenina, se generan cosas interesantes. Ya estamos terminando. Yo quiero hacer una cuña. Pero hay una pregunta. Sí. No, hágale. Dale. ¿Qué pura? De identidad, el tema de orientación, toda esta cantidad de situaciones que nos ponen en tránsito, y no solo las personas que estamos aprendiendo de todas estas identidades, de todas estas, digamos, situaciones, porque todos tenemos categorías, absolutamente todos. No se puede hablar de que si tienes sexo, entonces es una categoría personal de cada gente. Entonces, no nos hace diferentes. Pero sí pienso yo que han entendido que la sociedad misma también es mudarse. Y como hay personas que ya están aceptando, hay personas para las que ya no es posible aceptar. O sea, yo no le puedo llevar a mi día de 50 años y decirle que es natural, cuando pues ella no cabe en la cabeza. O sea, ¿hasta qué punto tenemos que
Bueno, yo creo que desde la política del amor, ¿cierto? El amor es para mí, y no desde una concepción hippie, sino el amor en realidad es lo que más puede transformar, ¿cierto? Básicamente, mi ejemplo es muy claro. Yo soy una mujer supremamente distinta a mi mamá, con una concepción política de vida completamente diferente y que en cualquier momento eso chocaría si fuéramos desconocidas, ni siquiera nos hablaríamos. Pero el amor que nos construimos hace que yo entienda que ella es una mujer conservadora, católica, religiosa, de casa, y que yo soy una mujer feminista, disidente y de calle, y que nuestros objetivos de vida nunca se van a encontrar más que por el amor que sentimos por la vida de la otra, ¿cierto? Entonces yo creo que masificar el amor, o sea, hacer del amor, Diana lo decía, de la forma más bella con su pareja, y es que el amor se expande, y si lo entiendes como eso, pues no importa si es diferente, ¿cierto? Es simplemente otro ser a cual amar, a cual apoyar, a cual querer y a cual cuidar, ¿cierto? Porque también digamos que el capitalismo nos ha enseñado la competencia, y frente a la competencia yo creo en el cuidado, y el cuidado frente a otro ser humano que piensa, siente y vive además diferente a mí, porque cualquier otro ser humano, inclusive pares ideológicos o políticos, van a tener diferencia. Creo que nos encontramos en el lugar de la vida, que es solo una y que es muy frágil. Entonces comprender el cuidado de la vida, sobre todo los terrícolas, creo que es esa forma de entender otros mundos, las campesinas con su tradición, las indígenas también con su tradición, personas con otras cosmovisiones que no son la mía, que es una ciudadana posmoderna universitaria. Creo que se hace desde ese lugar, creo que es el único lugar que tiene la capacidad de en realidad transformar el mundo. Me sumo como a la estrategia y reuniendo también lo que decías antes, pues sí, históricamente hemos cambiado, ¿no? Somos una sociedad que todo el tiempo se está pensando a sí misma, y evidentemente en los 80 pues la homosexualidad, incluso dos hombres, que digamos el hombre siempre ha tenido privilegios en todos los sectores, pues era enfermo, era criminal y pues obviamente es pecador, todavía sigue siendo pecador según muchas religiones. Y digamos que en este punto de la historia pues ya no es un delincuente, ya el Código Civil no lo penaliza, ya la medicina no lo toma como enfermo, y pues algunas religiones, la religión digamos que es como que quedó ahí, pero eso nos demuestra que está en tránsito, y siento que aparte del cuidado debe haber un disfrute por la diferencia más que un intentar convencer al otro de que mi verdad debe ser la tuya. Y frente a eso yo sí siento que haya víctimas, porque siento que digamos los feminicidios son muestra de eso, ¿no? Del hombre querer decir eres mía y eres para mí, prefiero muerta antes de que estés con otro, o se está imponiendo sobre esa otra persona, sobre esa otra vida, y creo que sí hay como unas víctimas de unas personas que quieren instalar su verdad como universal. Entonces creo que también el cuidado y el amor y el entender que la diferencia del otro es una construcción tan respetable como la propia, y que en el diálogo y en el descubrimiento podemos estar o no de acuerdo, pero no, ese desacuerdo no tiene por qué ser muerte. Entonces creo que ahí o violencia o imponerte, ¿no? Sino simplemente un disfrute de eso diferente. Me parece que esa es como una estrategia de un mundo con muchos mundos posibles. No sé. Una cosita chiquita, porque en Colombia no se visibilizan realmente lo que nosotros llamamos como crímenes de odio. Aquí esto es subterráneo, casi nadie se da cuenta, pero todos los días estamos viendo en todas las ciudades de Colombia, desde 1 hasta 10 personas pertenecientes a, no sé si está bien dicho o no dicho, a la comunidad, o a estas selecciones, estas etiquetas que estamos poniendo, y que no se visibilizan, nadie habla de ellos, y todo el mundo está cargado cuando están pasando en las calles. Sí. Se naturalizan, pues porque las mujeres son violentadas todos los días cuando salimos a la calle y nos dicen cochinadas, pero no Sí, tenemos que aguantar. pero mira que los feminicidios se visibilizan y se habla todos los días de ellos, pero cuando se hablan de los
de odio por etnia o por condición sexual en los noticieros. No se toca. Claro, y es porque la diferencia, cuando no entiendes la diferencia, no tienes otra forma de accionar frente al miedo que te produce eso que de forma violenta. O sea, si yo no comprendo, y Ana lo dice, yo la voy a citar en todos mis trabajos universitarios hasta el fin de los tiempos. Y es ¿Vas a estar en la universidad hasta el fin de los tiempos? Yo creo que sí. No, qué horror. Y es que las personas, digamos que la consideran de una forma, o sea, su perspectiva es violenta cuando ellos representan lo que para ella es violento, ¿cierto? Y es ese mismo juzgar al otro de manera previa, sin conocerle, sin saberle. Bueno, yo antes de quiero que estén muy pendientes de la serie En Tránsito, que se pillen los capítulos, están en YouTube abiertos, buscan En Tránsito Fundación Terrícola, también que nos visiten en la página en Facebook y en Instagram de todas las cositas que vamos a estar montando. Vamos a terminar En Tránsito y vienen otras series documentales muy chéveres, viene un documental completo sobre En Tránsito, entonces también para que se hagan ahí terrícolas, amigos de la Fundación. Muchas gracias. Como siempre, para despedir, entonces invitarlos este jueves, no va a ser en Victoria, va a ser en La Pascasia, en el centro, allá a medio cuadrita de Las Torres, de Bomoná. Viene Oscar Zapata, con Oscar, que empezó el primer mes de Lodoy y 6 años después vuelve a dar una charla y se llama Sobre la materia oscura del universo. Si a alguien no le llegó el tarrito, está por aquí y los esperamos con la cuenta allí en la barra. Muchas gracias otra vez a ustedes y otro aplauso. Gracias.